Permítame leerles Efesios capítulo 1, del verso 1 al verso 12. Efesios capítulo 1. Buen día, hija. Gracias, hija, por ese té. Efesios capítulo 1, del verso 1 al verso 12. Dice así, el apóstol Pablo a la iglesia que surgía y se desarrollaba en Éfeso. Dice Pablo, luego que dice Pablo, entonces que menciona su función en el cuerpo, apóstol. Amén. Para algunos sería más satisfactorio al ego mencionar primero el apostolado. Él no dice, soy Pablo, uno más entre ustedes, Pablo. Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y que el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Diga bendecidos. Estamos bendecidos. En todas las regiones espirituales o celestiales. Si yo estoy bendecido en todas las regiones celestiales, ¿por qué he de preocuparme por los demonios territoriales? Escriba usted eso. Por favor, escríbamelo y luego me lo pasa, porque no está la negrita aquí que me hace eso. ¿Ok? Amén. El apóstol Pablo está describiendo la magnitud de nuestra labranza, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, ¿le parece que es pequeña? No, es grande, diga, es grande. Es grande. Amén. Entonces, Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él, no en un arranque de caprichoso, no en un momento de ocio. No dice eso. Dice que Él nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos la fase final de los planes y propósitos de Dios. Amén. Para que seamos ¿qué? Santos y sin mancha. El día de ayer, bastante afligido el día de ayer, oraba al Señor y le decía al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con esta generación después de nosotros? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer con ella? Pensaba en mis nietos, pensaba en mis nietas. Al ver lo que está aconteciendo. Porque lo que está aconteciendo no es lo que estamos leyendo aquí.
Al menos no en parte. Amén. Y yo creo que eso debe preocuparnos a todos. A veces como vivimos en una nebulosa, y yo creo que intencionalmente nos desentendemos del tiempo que estamos viviendo. A veces lo hacemos intencionalmente. Tal vez sea una forma de protegernos emocionalmente. ¿Ves? Un mecanismo de defensa. Bueno, lo que sea. El asunto es que muchas veces estamos desentendidos de lo que está sucediendo. Pero cuando yo leo las escrituras y cuando le presento esta verdad a nuestra realidad, contrasta. Contrasta. Y usted dirá, pastor, ¿a qué se refiere? Sí, muchos, vuelvo y le digo, desentendidos, pues no saben ni a qué me refiero. Bueno, me refiero al mal testimonio. Me refiero al deslave, me refiero al tsunami de malas actuaciones y de actos inmorales de aquellos que dicen estar, que dicen ser y militan como obispos o como ministros en la iglesia de Dios. Eso es preocupante. Es preocupante y yo creo que a todos debiese preocupar. Es preocupante. He llegado a pensar que ocupamos, si no estamos ocupando la mitad de las redes sociales, no estamos ocupando nada. Pero pienso que el interés social en las redes sociales está sobre. Sí, pastor, pero es que algunas cosas de esas no son verdad. Magnífico, yo estoy de acuerdo contigo. Gracias a Dios que todas no son verdad, pero la gran mayoría sí. El problema es que la gran mayoría sí lo son. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si no hacemos algo? ¿Qué va a suceder después de nosotros? Esa preocupación le atañaba al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, quienes muy cercanos a su muerte tomaron cartas en el asunto y reunieron a los más cercanos, a los que les sucederían a ellos, y les prepararon para lo que venía. Entonces, yo pienso que en cuanto a esto no es tanto ni lo que Dios va a hacer, sino lo que nosotros debemos hacer. Amén. Escuche. Dice el apóstol que él los predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y dice el verso 6, que es un texto, el verso 6. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Por cierto, que en estos días pensaba que acá ahora veo a pocos con Biblia, ¿eh? Y el cuaderno pues se olvidó. El cuaderno lo dejamos en el galpón. En Egipto quedó el cuaderno. Sí, en el desierto quedó el cuaderno. Entonces, es importante traer el cuaderno. Amén, eso es importantísimo. Sépalo que está comprobado que no es lo mismo que usted escriba en su teléfono, que usted use la tecla,
a que usted use el lápiz o el bolígrafo y su cuaderno. Dicen los especialistas que lo que queda reflejado en el alma, en el consciente y en el subconsciente es lo que se escribe, no lo que se pulsa. En fin, créalo o no, es su decisión. Pero yo les recuerdo que la Biblia debe estar emparentada con un cuaderno, como mínimo. Amén. Ok, hay un versículo en particular, en el especial, que nosotros manejamos en el discipulado, en nuestro discipulado. Cada vez que una persona hace una decisión por el Señor Jesucristo, entra a un estudio básico de las Escrituras. Eso es cultura dentro de nuestra iglesia. ¿Ok? Y este versículo es fundamental en esas enseñanzas. ¿No? Cuando hablamos de la iglesia, cuando tratamos el tema o el aspecto de la iglesia. ¿Ok? Y dice que como iglesia, el propósito o el objetivo, el fin de que nosotros seamos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Ok? No para qué, sino por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Nuestra razón de ser es que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Hijo Jesucristo. O sea, ¿para qué existe usted como iglesia? ¿Ve? Diga, para alabanza de su gloria. Para eso existimos. No existimos para nada más. Pastor, ¿y qué es alabanza de su gloria? Sí, ¿por qué? Hay que definirlo porque no lo entendemos de buenas a primeras. Hay que definirlo. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice que fuimos creados para alabanza de su gloria? Oye, te lo digo en maracucho. Te lo digo. Para que seamos en el reino de los cielos sobre la faz de la tierra la pepa del queso. Me excuso y me disculpo ante los que están escuchando a través de la red social a nivel internacional. Muchos ni siquiera entenderán lo que es la pepa del queso. Les tocará investigar a ellos también al respecto. Pero usted que está acá, ya usted dijo, ya está listo, pastor, no hable más. No diga más, lo dijo todo. Ahora, lo que está pasando, lo que está sucediendo en el medio, contrasta con esta verdad. Y de allí lo incisivo que suelo ser con mis enseñanzas. Es un llamado a vivir conforme la Escritura dice que debemos vivir. Es la única manera en que cumplamos con el propósito eterno y que le representemos fielmente, porque no somos evangélicos de cualquier manera. Somos evangélicos a la manera de Dios, a la manera de Cristo, o no lo somos. Punto. Así de sencillo. Dígale que tiene a su lado, así de sencillo. Entonces, esta situación, ahí lo dejo. No puedo seguir extendiéndome porque no es el mensaje. ¿Ok? Ahí le dejo eso para que usted lo analice. Pero
En lo particular, si a mí me toca salir de esta tierra, yo me iría con una tremenda inquietud, para no decir preocupación. ¿En qué va a acontecer con las próximas generaciones? Yo a veces quisiera cambiar el mensaje. Yo a veces quisiera cambiar muchas de mis actitudes, pero no puedo. O mejor dicho, no debo. Yo creo que para esto me llamó Dios. Les decía, en la fase final de esta enseñanza, cuando entramos al aspecto, uno de los aspectos del tema, salpicados por su pasado. Les recordaba las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar. Él dijo, dichosísimo, feliz, tal vez, olvidó el término, estoy seguro que lo conocía a la perfección. Nuestro libertador leía y amaba las escrituras, Simón Bolívar. O tal vez lo dijo, y quién sabe si los historiadores lo cambiaron. Pero en realidad, bienaventurado aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Bienaventurado, feliz, dichoso en todas las formas, aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. De nada sirve salir de esta tierra habiendo hecho maravillas si me voy con mi honor tachado, manchado, arrugado, empuercado. De nada sirve. También les recordé un pensamiento de Abraham Lincoln. Él dijo, me porto lo mejor que sé, que puedo y debo, proponiéndome continuar así hasta el mismo fin. Si al final quedo bien, lo que se diga contra mí no tendrá importancia. Si al final quedo mal, 10 legiones de ángeles atestiguando que fui bueno, no cambiarían nada. Entonces, importa, Amaya, importa cómo comenzamos, importa que comencemos bien. Que nos mantengamos bien y que terminemos bien. Esto es un axioma, o sea, esto es irrefutable, incambiable, indiscutible.
inconmovible. A veces manejamos conceptos mediocres, ¿no? Ah, pastor, no importa, pues, porque hay gente que ha comenzado mal y ha terminado bien. Pero no es el deber ser. No es el deber ser. Hay mucha gente que comienza mal y no le da chance a terminar bien. Entonces es importante todo esto. Esto es importante. Nuestro testimonio es importante. Amén. Ahora, ¿sobre qué está anclada nuestra vida? La vida del evangélico moderno está anclada en programas, en estructuras litúrgicas, en ritos. Que a la hora del té, cuando retiramos eso, no queda. Amén. Y de allí, ¿por qué consideré importante esto? ¿Por qué? ¿Por qué incluirlo en el tema? ¿Ve? General, entrenándonos para la vida. Entrenándonos para una vida llena de bendiciones. Eso nos gusta, una vida llena de bendiciones. A quien no, a mí también me encanta. Pero recuerde que nosotros nos estamos preparando primordialmente, ¿ve? Para ser sobre la faz de la tierra alabanza de su gloria. O sea, para que la gente nos vea y la gente diga, definitivamente esta gente no es de esta tierra. Definitivamente esta gente es del cielo. Definitivamente esta gente es de Dios. Para eso estamos nosotros sobre la faz de esta tierra, para marcar la diferencia. Amén. Y que no sean los atuendos que me diferencien. Por ejemplo, usted sale un domingo en la mañana y ve la manada de evangélicos como yo. Amén. Y ya usted sabe que son evangélicos. De pronto se atraviesa uno y casi lo atropella. Ay, Dios mío, casi atropello a ese hermano, ese evangélico. ¿Por qué sabe que es evangélico? Bueno, porque ahí lleva el atuendo. Ahí lleva el atuendo. La pinta. Pero por algo más debemos, pienso yo que por algo más debemos de darnos a conocernos. Amén. Como el caso del profeta. ¿Recuerdan al profeta Eliseo? ¿Lo recuerdan? No llevaba ningún atuendo. Y la mujer, la tsunamita, lo reconoció. Ahora, ¿qué le vio? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le movió el piso a esta mujer? Y decirle a su marido, ciertamente este es un hombre de Dios y en él podemos confiar. Démosle apoyo. Cuidemos de él. Velemos por él. Algo tenía. Ese algo es el algo que nosotros debemos forjar en este tiempo. Amén. Amén. Analizamos lamentablemente el caso de David y Betsabé, donde no se consideró y no se tuvo en cuenta esto. ¿Cómo lo venía haciendo David? Chéverísimo.
¿Cómo lo venía haciendo? Bien. Pero, diga conmigo, pero. Hay un pero. Parece ser que siempre hay un bendito pero. ¿Ves? Pero el hombre se descuidó. Analizamos este caso, no hasta el cansancio, no. Yo todavía quedé con ganas y quedó mucho extracto todavía en él. Quedó mucho zumo en la fruta que sacar, que exprimir todavía quedó. Pero no, el tiempo no me da tiempo, no me da tiempo. ¿Ves? Y los considero a ustedes también. Al fin de cuentas, el maestro lo más que puede hacer es motivarlos y entusiasmarlos. El resto queda a cuenta del Espíritu Santo de Dios y la decisión de cada uno de ustedes. Pero de las cosas que aprendimos y que vale la pena detallar, es que poco a poco, él se fue descuidando. David no cae con Betsabé. David viene cayendo. Diga conmigo, David no cae con Betsabé. David viene cayendo o descendiendo. Amén. Porque David se permitió cosas o cositas que no debió permitirse. Por mencionarte una de las tantas que hemos mencionado. Por mencionarte una. Que se le adjudicara una mujer como premio, como honra, que se le adjudicara una mujer. ¿Quién fue la mujer? ¿Quién fue? La mujer. La hija del rey Saúl, Mical. Se le adjudicó como mujer. ¿Ves? Ay, pastor, pero muchos dirían ahí, a lo mejor él se sintió desconcertado, ¿no? Pero muchos dijeron, pero ¿qué de malo tiene eso? Sí he escuchado eso, ¿no? ¿Y qué tiene de malo que usted haga esto? ¿Qué tiene de malo que practique esto? ¿Qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. Mical corrompió a un inocente y noble jovencito. Eso era David. David era un inocente y noble jovencito. Y cayó en manos de una diabla, de una cuaima, de una culebra. Sí. Y por ahí empezó. Dañó el corazón de él. Ahora usted dirá, pastor, pero era el rey quien le estaba determinando tal cosa. Él no podía negarse. ¿Y cómo se negó a usar la vestidura de él? La armadura. Se negó. No. Es más, abochornó a Saúl. Lo abochornó delante de sus militares. Cuando agarró la armadura y se la quitó. No, chico, agarra tu broma. No funciona. Para mí no funciona. Pues lo mismo ha debido de ser. Está muy bonita. Está buena. Pero le gusta lo malo. Ok. Sí, está buena. David ha debido verle, decirle, está buena, pero le gusta lo malo. No, quédate con tu hijo. Quédate con tu problema, no me lo vas a delegar a mí. ¿Qué hizo Saúl? Salir de un problema. Diga, ay. Escuche. Cuando estamos
fuera del camino de nuestra obligación, entramos en el sendero de la tentación. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que debemos hacer, ya estamos en el carril equivocado, que no nos corresponde. Amén. Hablo a los ministros jóvenes y a los jóvenes ministros. Por nada del mundo te permitas algunas cosas. Por nada del mundo. Por nada. Los que están casados, dos cositas. En buena medida, tu esposa tendrá la razón en el 90% de los casos. Dos, en la medida que puedas, no salgas sin ella. Corres peligro. En el pedacito, el callejoncito de la casa. Hoy viene el apóstol va a sacarle el demonio a la vecina del frente. La vecina del frente no es mi nuera, ¿eh? Ella es de la del costado. Ahorita no hay vecina en el frente. Ok, escuche acá. En el frente ahorita no hay nadie, pero sí hubo. Eso lo alquilaban y hubo. Ok, y entonces nosotros sabemos, pues el que vive en una comunidad 15, 20 años, 30 años, pues sabe quién es quién y punto. Nos conocemos. Demonio. Hay momentos en que yo voy a sacar demonios, si me ha tocado el caso, que voy a sacar demonios, y yo no saco al demonio, yo saco a la persona del demonio. Sí, así mismo, créalo. Hay casos donde he ido que le digo a la persona, suelta al demonio, suéltalo. Mire, y sale el demonio así todo. Agradecido, el demonio agradecido. No se convierte porque no puede. Pero si pudiera, se convirtiera. Sé que ya está condenado. Sí, porque hay ese tipo de personas que no es el diablo, no es el diablo. A otro perro con ese hueso. Eso me ha tocado. Bueno, en fin. Un apóstol, un Nobel, ministro, tan Nobel que llegó a ser aquí, vecino de nosotros aquí en el Caujar. Un jovencito, estuvo hasta en la iglesia. Jovencito, de pronto, de la noche a la mañana, yo voy a conocer al mentado apóstol. Ese es el apóstol, Padre Santo. Yo voy sobre una tortuga, él va, yo no sé, en un jet, yo no sé de qué tipo, de qué fue. Ya es apóstol, sí es apóstol. Bueno, fue apóstol hasta en estos días, ya preñó a una. Me perdonan la expresión nuestros hermanos internacionales. Pastor, ¿por qué usa la expresión preñar y no embarazar? Porque la que concibe de esa manera o en esa manera no queda embarazada, queda preñada. Me perdona. Entonces ahí quedó el apostolado. Ahora tiene un apostolcito en él. Y lo ve usted para arriba y para abajo y sudando y viendo a ver y buscando. Así están las cosas. Así están las cosas. Amén. Entonces abra los ojos. Acate consejo. Si usted no lo acata,
créame que yo habré cumplido con mi responsabilidad. Y usted lamentablemente traerá juicio sobre su vida. Lamentablemente, porque todo, absolutamente todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si no lo entiendes, todo lo que hagamos aquí en esta tierra, aquí se paga. Así sea evangélico, así sea evangélico. Todo lo que yo he hecho sobre la faz de esta tierra, y voy para medio siglo en el evangelio, yo lo he pagado en esta tierra. Y no estoy desestimando la verdad del juicio, sino que este es un principio. Este es un principio y se cumple tanto aquí como allá, en esta vida como en la otra. Me quejaba hace unos años atrás, a lo mejor usted no se enteró de esto, me quejaba porque unos adolescentes quebraron los vidrios, unos ventanales que teníamos allá en el segundo piso, en el local donde estábamos alquilados. Unos señores ventanales así, 2 vidrios ocupaban estos espacios. Y no sé, unos perniciosos jóvenes lanzaron tal vez unas metras, no sé, y partieron los vidrios. Dios santo. Teníamos que entregar el local y había que pensar en reponer los vidrios. Y para ratificar las cosas, el dueño vino y dijo, bueno, si se van me cambian los vidrios. Le comunicamos a la iglesia, le comunicamos a ustedes, algunos lo recordarán. Hay que comprar esos vidrios. y Dios no tocó el corazón de ninguno de ustedes. Nadie dio medio. Y entonces cuando fuimos a indagar de los vidrios, ¿verdad, negrita? Mire, casi me sacan en camilla. Un ojo y parte del otro. Dios santo, no puede ser que eso cueste tanto, Señor. Muchos dólares. Y entonces nos tocó averiguar precio, ir aquí, ir allá, buscar acá. Ay, Dios mío, a ver, y ahora. Y entonces me monté un carrito de verita. No sé ni por qué no cargaba ni vehículo, andaba por ahí. Mire, yo estaba fastidiado, obstinado. Y me monté y entonces en el carrito de verita y empecé a conversar con el hombre y le referí, buscando drenar, le referí el asunto y entonces el del carrito dijo, no, es que esos adolescentes hay que matarlos. Y yo iba a decir, amén. Pero antes de decir amén, el Señor me dijo, cuida tus palabras y cuida tu pensamiento, porque lo que estás pasando es una cosecha. Tú estás cosechando lo que hiciste. ¿Cuántos vidrios de ventana partiste cuando fuiste adolescente? Mire, pero eso fue tremendo para aquellos que dicen que Dios no habla. Sí. Yo creo que el del carrito de verita quedaría loco. ¿Qué le pasó a este? Venía hablando muy efusivamente y ahora yo. Entonces traje a memoria la cantidad de vidrios que yo partí en el cine. Porque era el jefe de un cartel de adolescentes que tenía como tarea aumentar su adrenalina y entonces llevábamos piedras y no había nada más sabroso que sin avisarle a nadie partir un ventanal y salir. Mire cómo corre uno. Para nosotros era superior a la droga, a cualquier cosa. Corría como flash. Sí. Entonces yo hice eso cuando adolescente. Y esa la tenía pendiente. Diga conmigo, pastor, usted la debía. Y entonces regresé a casa y le dije a la negrita, negrita, ni modo.
reventar el cochinito, reventar los ahorros, sacar todo lo que deba sacar, vamos a empeñar, pero hay que poner esos vidrios. Entonces, no crea que porque es evangélico está eximido. Lo que se siembra, se cosecha. Indiferentemente del ministerio que tenga, de la unción que tenga, del llamado que tenga, de lo famoso que sea. Indiferentemente de eso. Entonces, ¿importa o no importa cuidar el proceder? ¿Pagó David o no pagó? Y vaya de qué manera. Pagó tanto. Su pecado trascendió tanto que afectó la vida, obra y ministerio del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se vio salpicado por su pasado. ¿Y en su pasado estaba quién? Digan, ¡ay! Escúchenme, ya para terminar, con ustedes termino hoy. Escúchenme, miren, sin lugar a duda, que cuando los judíos estaban discutiendo, principalmente los doctores de la ley, discutían con el Señor Jesús acaloradamente. La discusión no estaba nada llevadera, el asunto estaba bien tenso. Y eso lo registra Juan, capítulo 8, versos 37 al 41. ¿Ves? Después que hay un dime que te diré, hay una guerra fría ahí entre el Señor Jesús y una guerra de palabras y los doctores de la ley, los miembros del Sanedrín judío. ¿Ves? Después que en el trance del dime que te diré, escuche, sale a la luz una expresión que la recoge Juan y la escribe, no la omite, la escribe como testigo ocular y que escuchó, testigo presencial. Esa acusación es falsa, pero clara. Diga, es falsa, pero clara. ¿Cuál fue la acusación? Mire, ellos le dijeron que Jesús era hijo ¿de qué? ¿De qué le dijeron? De fornicación. ¿Cuál es el término que ellos usaron? Pornía. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Prostitución o fornicación. ¿A qué se estaban refiriendo ellos? Ellos se estaban refiriendo y diciendo, hombre, si ustedes están marcados por la infidelidad. Ustedes están marcados por la inmoralidad, por la prostitución, por la fornicación, por el adulterio. Están marcados. Para aquellos que manejan lo de las maldiciones, que se preocupan por ellas, se preocupan más por las maldiciones de los ancestros, ¿ven? Que producir sus propias bendiciones. Hay gente que vive perseguido por las maldiciones ancestrales y buscando a ver quién se las saca, quién los cambia, quién los... Pero mi hijo, ocúpate en las bendiciones, todas las bendiciones de Efesios capítulo 1. Amén. Amén. ¿Cuáles son superiores?
Bueno, Jesús enfrentó esto al igual que nosotros lo hemos enfrentado también. Amén. Yo sé que todos, de una forma u otra, estamos enfrentando situaciones familiares difíciles. Y estamos ahí tratando de ver cómo sobrellevamos las cosas, cómo las cosas se mantienen, porque queremos trascender, no queremos que esto se venga abajo y quede así. Pero todos estamos en eso, ¿o no? Amén. Entonces, ellos le dijeron eso al Señor Jesús. Le dijeron que era un hijo de pornea, de prostitución o fornicación. Es decir, un hijo ilegítimo, un hijo bastardo. El Talmud judío, o los Talmudes judíos. ¿Qué es eso, pastor de Talmud? Bueno, son documentos que recopilan y comentan muchos temas. Por lo tanto, tienen un valor histórico. Argumentan tradiciones, entre otros aspectos de las creencias judías. Esos son los Talmudes. Bueno, en los Talmudes judíos, ¿ves? Reza esta falsedad. Que sea como sea, Dios permitió que se mantuviese allí para que tuviese un valor, para que la persona del Señor Jesús tuviese la credibilidad histórica que Jesús tiene. Jesús es tan histórico como cualquier personaje de la antigüedad. Nadie, absolutamente nadie, a menos que sea un rotundo y un pleno ignorante, niega la existencia de Jesús como hombre. La existencia de Jesús como hombre está plasmada en la historia. Es innegable. Es innegable. Pero ¿gracias a qué? Bueno, gracias a todos estos líos. Dios le saca punta a una bola. Y Dios hace que al diablo siempre le salga el tiro. Entonces los historiadores empezaron a escribir, toda esta gente, por lo general judíos. ¿Ves? Y todo eso quedó allí, quedó tanto allí, que nuestro hermano Jod McDowell, que tanto nos ha bendecido, él es un especialista en apología, en defensa de las verdades escriturales. ¿Ves? Él usa todos esos argumentos históricos para científicamente decirle al mundo que la persona del Señor Jesús es real. Amén. En todo caso, ¿qué es, pastor? ¿Y qué es lo que argumentan todos esos talmudes? ¿Ves? Bueno, que Jesús, escuche, en aquel tiempo habían unos corresponsales de noticias. No se llama como los nuestros, se llamaban imperialmente heraldos. ¿Cómo se llamaban? Heraldos. Yo recuerdo que el periódico de Barranquilla se llama El Heraldo, ¿verdad que sí? Bueno. Así se llamaban estos corresponsales, que al igual que el día de hoy tenían la función de estar al tanto de todo. Y no solo estar al tanto de todo, sino también poner al tanto de todo a los habitantes. No había celular, no había televisor, nada de lo que tenemos hoy en día, pero estaba el principio estaba. Estos heraldos iban muchas veces de calle en calle proclamando las noticias. ¿Ves? Amén. Proclamando las noticias, al menos las más llamativas.
Y habían los heraldos amarillistas, como hoy en día hay los comunicadores sociales amarillistas. Habían unos vendidos servicios, vendían sus servicios al imperio y otros. Bueno, con todo lo que sucede hoy, había en ese momento. Y entonces mire lo que quedó registrado, lo que ellos argumentaban en cuanto al nacimiento del Señor Jesús. Ellos argumentaban que María le había sido infiel a José, acostándose con un militar romano, ¿ve?, llamado Pantera. Y entonces nombraban al Señor Jesús, quedó el registro, quedó el registro. Lo que ellos con malas intenciones manejaron, Dios lo usó para bendecir las edades, para que todas las edades, todas las etapas de la vida del hombre tuviésemos conciencia del Señor Jesús. Ellos sarcásticamente mencionaban a Jesús como Ben o Bar Pantera. No le decían Jesús, sino Bar Pantera. Y ya usted sabe que el prefijo Bar, ¿ve?, Bartimeo, ¿qué quiere decir? Yo se los enseñé la vez pasada. Bartimeo quiere decir hijo de Timeo. Siempre el Bar por delante es hijo. Bartolomé es hijo. ¿Qué más? Bar Pantera, hijo de Pantera. Así quedó registrado en algunas genealogías de los talmudes judíos. Quedaron esos registros. Era lo que se decía. Era lo que se decía. ¿Qué tiempo nos queda, Nelly? Escúcheme acá que voy a cerrar. Escúcheme acá. Escúcheme acá, por favor. Ahora entiendo, con este conocimiento histórico, ahora podemos no solo entender, sino divisar, comprender cómo pudo ser la infancia, la adolescencia de Jesús. Como he dicho en otras oportunidades, el que ha tenido un hogar estable, hay algunos que han gozado, que han tenido esa dicha de tener un hogar moralmente estable. Y es digno de loar esos hogares, digno de loar esa familia. Pero no todos, la gran mayoría no es así. Esto del adulterio está tan corrido en el mundo que la gran mayoría, ¿ve?, sufrimos este mal. Estamos marcados, heridos por esto. Lo ven correcto. Sí, lo ven como correcto. Claro, hoy el mundo es parte de la cultura. Yo no sé qué dirá, no tenemos abogados aquí en esta mañana, las abogadas. Ajá, ahí está mi hermana Yami. Yo no sé qué dirá el Código Civil venezolano, pero hasta no hace mucho el adulterio era un delito más. Delito, siempre ha sido un delito. Delito. Lo que le tocaba a David era pagar por su delito. Ser juzgado, ir a un juicio y pagar por su delito.
Aparte de que del delito de adulterio sumó homicidio y muchas cosas más. ¿Qué dice el Código Civil, mi hermana, en cuanto a...? El Código Civil lo que habla, pastor, es que es una causa de divorcio. La falta moral es una causa de divorcio. Punto. Pero hasta allí. Muy someramente. Nadie va preso por eso. Debería. Debería. Ajá. Está legalizado. Y ahorita está legalizado. Exacto. Ok, escuche. ¿Usted quiere que lo pongan preso? Pastor, si fuera por delito, la cárcel de Bukele quedaría pequeña. Área pequeña, no había dónde meter a Tania. Escúcheme acá. Mire. Por lo tanto, por lo que ya conversamos, ya escuchamos a la abogada. Entonces, diga conmigo, normal, normalito. Lo que duele es la mamazón de gallo, como dice. Escuche. Mira que no tengo tiempo. Acá va a finalizar esto. Y es importante que diga esto. Escuche. Escuche. Lastimosamente, los adultos que caen en esta práctica inmoral, no miden el daño espiritual, el daño emocional y el daño físico que hace a los que están en su entorno, a los próximos, llámese el agraviado o agraviada, llámese hijos, hijas, y de ahí pare usted. No lo miden. Y de eso se encargan las redes sociales. De minimizar, achicar el impacto, las consecuencias. Pero yo les pregunto a cualquiera de ustedes que vivió la experiencia. Yo vi a mi padre engañando a mi madre más de una oportunidad. Pregúnteme cómo me sentía. Pregúnteme. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía yo cuando vi a mi padre por primera vez engañar a mi madre? Bueno, yo tendría algunos 6 añitos. ¿Qué edad tiene Adiel? Mi nieto. 6 añitos. 5. Es para que los padres entremos en razón. Los padres creen que sus hijos, ellos no le paran a eso. Ellos no le paran a eso. Son muchachos, ellos no le paran a eso. Yo vi a mi padre engañar a mi madre. Y entre los molinares, esto no es una falta, esto es una honra. Sí. De hecho, mis primos y todos lo aceptaban y lo aplaudían. Ahora, ¿cómo se sentía? ¿Cómo se sentía mi corazón? Mi corazón se sentía herido, Sangraba. dolido. Su corazón Sí, sangraba. pero ahora la moda es felices los 3. Así, felices los 4. ¿Qué digo? Los 5. Para de contar. Escúcheme. Tendría 2 añitos más, 8. Llegó a nuestra comunidad una mujer sola, con 2 hijos, un varoncito y una damita, una muchachita, tal vez de algunos 11 añitos, tal vez,
preadolescentes. Y al cabo de un rato ya se conocía la historia de esta mujer, de dónde venía, qué había hecho, cómo vivía. Y yo empecé a ver, porque estaba entre mis compañeritos, yo empecé a ver la manera de pensar de ellos en cuanto a ese niño y a esa niña. Por lo general nuestros hijos no dicen todo lo que les acontece. ¿Lo dicen? No. Al menos no a sus padres. Hay cosas que nosotros nos hemos enterado 40 años después. Y nosotros creíamos que estábamos encima de ellos. No hay algo que produzca más daño que eso, que haga más daño al corazón, que lastime las emociones, que las deforme, que eso. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado, sí importa. Sí importa. El testimonio importa. Conducirte a la altura de lo que está escrito importa. No dijiste que pasara por el niño y la niña. Ajá, no, el niño y la niña eran vejados, humillados. Mire, cuánto me dolía cuando a la niña le decían, tu mamá es una prostituta. Y muchas cosas más que no puedo decir aquí. No tenían mi sangre, pero créanme que eso tenía a esa niña y a ese niño, los tenía por el piso, apabullados. El bullying, lo que llamamos hoy bullying, eso siempre existe. Entonces, tu pecado, mi pecado, no será tu pecado ni mi pecado. Tu pecado y mi pecado alcanzará a los demás. El pecado siempre tiene una dimensión social. Social. Y por eso hay que evitar. Amén. Importa. Entonces importa lo que dice Efesios, importa. ¿Cómo vamos a vivir? A la altura de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo.